Bueno, vamos a comenzar entonces. Sabemos como todos los sistemas orgánicos, pero el cerebro fundamentalmente, para que tenga un correcto funcionamiento de las estructuras del sistema nervioso central, tenemos que considerar una serie de sistemas, a su vez o subsistemas, que tienen que estar funcionando de forma adecuada e interrelacionada para que el metabolismo cerebral, o mejor dicho, para que la función cerebral o del sistema nervioso central se mantenga en forma correcta, ¿no? Entonces tenemos que fundamentalmente considerar, fíjense ustedes, la dinámica cerebral interrelaciona mecanismos fisiológicos biomolecular en 4 subsistemas que deben estar necesariamente en equilibrio. El metabolismo cerebral, que fundamentalmente habla de consumo de oxígeno y glucosa, ¿no? Mecanismo de regulación del flujo sanguíneo cerebral, presión de perfusión cerebral, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y PIC, ¿no? La dinámica de absorción, de producción y absorción de líquido cefalorraquídeo, y la dinámica de la presión intracraniana y de la presión de perfusión cerebral. Esto tiene que funcionar en forma interrelacionada. ¿Listo? Bueno. Y esto me voy a detener poco en hablar de el metabolismo cerebral, la tasa de consumo de oxígeno cerebral, que de 3.5 mililitros a 5 mililitros por cada 100 gramos de oxígeno, de tejido cerebral por minuto, ¿no? Bueno, también sabemos que en cuanto a masa, el cerebro o todo el sistema nervioso central representa aproximadamente entre el 2 y el 5% como mucho de la masa corporal total. Y fíjense ustedes que representa nada más que eso en porcentaje y recibe el 20% del volumen minuto cardíaco. Eso nos da una idea de la tasa metabólica que tiene el cerebro, el alto consumo de oxígeno y el alto metabolismo que tiene, ¿no? Bueno, consume 3.5 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto, ¿no? Esto a su vez, que se expresa como consumo cerebral de oxígeno, y el total es 50 mililitros minuto, de acuerdo al peso, ¿no? 1500, 1400, 1500 gramos aproximadamente, ¿no? O sea que son 50 mililitros por minuto de consumo de oxígeno. El 20% del consumo total de oxígeno del organismo, representa el 20% del consumo total de oxígeno del organismo. El 60% se utiliza en la transmisión nerviosa y 40% en el mantenimiento neuronal, o sea que fundamentalmente en actividad de transmisión, ¿no? Bueno, a su vez, el consumo es paralelo a la actividad eléctrica cortical, es mucho mayor en la sustancia gris, ¿no? De la corteza cerebral, donde están los cuerpos neuronales fundamentalmente, y no existen reservas significativas de oxígeno. ¿Qué significa que no existe reserva significativa de oxígeno? Cuando falta oxígeno va a tener una disfunción neuronal. Disfunción neuronal que es una disfunción difusa y comienzan a aparecer algunas alteraciones en el funcionamiento cerebral y por lo tanto algunas alteraciones de la conciencia. La glucosa consume 5 gramos de glucosa cada 100 gramos de tejido minuto. Bueno, por supuesto que es el combustible fundamental, el oxígeno es el comburente, la glucosa es el combustible, ¿no? Por supuesto que en estado de inanición se puede consumir, en algunas circunstancias, el cerebro puede consumir este cuerpo cetónico, ¿no? La hipoglucemia sostenida, ¿no? Produce, o aguda, tiene un efecto similar al del déficit de oxígeno, a la hipoxemia, ¿no? O mejor dicho, a la hipoxia tisular. Y la hiperglucemia sostenida, pueden agravar lesiones isquémicas por problemas en la osmolaridad fundamentalmente. Sí. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Fíjense ustedes que cuando se interrumpe el flujo sanguíneo cerebral, a los 20 segundos hay pérdida de conocimiento.
3 a 5 minutos se consumen todas las reservas de oxígeno y de glucosa. ¿Qué significa esto? Que a partir de acá, a partir de esto, comienza a haber muerte neuronal. 5 a 8 minutos, lesión neuronal irreversible, ¿no? Y las estructuras más sensibles son fundamentalmente hipocampo y cerebelo, todo lo que tenga que ver con lo más metabólicamente activo. Bueno, respecto a la saturación de oxígeno en sangre venosa tubular, bueno, hay que medir, esta es la sigla que van a encontrar de todos lados, que depende del flujo sanguíneo cerebral y el consumo cerebral de oxígeno, ¿no? Se mide a través de un catéter colocado en la yugular, más del 75%, bueno, fíjense, significa que hay un aporte, que hay un exceso de aporte respecto a los requerimientos. Es decir, la saturación de oxígeno en la yugular tiene que estar 75%, de 70 a 75%. Cuando es más del 75% significa que se consume menos o se está aportando mucho más de lo que requiere. Menos del 55% hay una hipoperfusión cerebral, ¿no? Que está aumentando la extracción cerebral de oxígeno. Y menos del 40% significa que hay una isquemia cerebral global. Cuando nosotros logramos insertar un catéter en el golfo de la yugular y medimos, ¿no? Cuando tenemos esto, podemos disminuir el aporte de algunos, fundamentalmente, y esto es para los que hacen neurointensivismo, digamos, manejar los parámetros respiratorios fundamentalmente y de oxigenación. Cuando tenemos menos del 55% hay una hipoperfusión cerebral con aumento de la extracción cerebral de oxígeno, y esto cuando hay menos del 40%, cuando la saturación de la yugular está en menos del 40%, significa que hay una isquemia cerebral global. Respecto al flujo sanguíneo cerebral, es 50 mililitros cada 100 gramos por minuto, cada 100 gramos de tejido por minuto. En total son 750 mililitros, fíjense ustedes que es el 20% de la volemia aproximadamente, ¿no? El 15 al 20% del gasto cardíaco, ¿no? Y se distribuye de la siguiente manera: 75 a 80 mililitros cada 100 gramos minuto, en la sustancia gris, la sustancia blanca 20 a 30%, en los niños 65%. Este flujo sanguíneo cerebral es directamente proporcional a la presión de perfusión cerebral, ¿no? La presión de perfusión cerebral, ahora vamos a ver de qué depende, ¿no? Y es inversamente proporcional a la resistencia vascular cerebral, que también ahora vamos a mirar, más adelante creo que tengo un slide, si no, les digo, y es paralelo al nivel regional de actividad metabólica. Todo esto forma parte de lo que tenemos que tener presente al momento de manejar un paciente con alteración de la conciencia, que ya vamos a ir viendo. Bueno, ¿cuáles son los factores reguladores del flujo sanguíneo cerebral? Tenemos los factores hemodinámicos, autorregulación intrínseca fundamentalmente, debido a los vasos de resistencia, contracción o relajación de los vasos de resistencia, que va a depender de la tasa metabólica, de los requerimientos de oxígeno, de temperatura corporal, ¿no? Y del gasto cardíaco, ¿no? Y ya vamos a ver en qué influye el gasto cardíaco en cada uno de los del funcionamiento neuronal. Bueno, por supuesto también depende de metabolitos y de químicos, por ejemplo la PCO2 y la PO2, como ustedes saben muy bien que con el aumento de la PCO2 hay vasodilatación cerebral, vasodilatación de los vasos los vasos de resistencia, y por lo tanto aumenta el flujo sanguíneo cerebral, por lo tanto puede aparecer edema cerebral, cefalea y todo lo que tiene que ver con el aumento de la presión intracraneal. Por supuesto, si aumenta la PIC, tiene que aumentar el gasto o la presión, o la TAM, digamos, para que la presión de perfusión cerebral mantenga un flujo sanguíneo cerebral adecuado, ¿no? La PCO2, con respecto a la PO2 es inverso, ¿no? Si hay hipoxemia y vasodilatación, ¿no? Cuando disminuye la PO2 en sangre, produce vasodilatación cerebral, y cuando aumenta, puede llegar a producir, en realidad, en algunas circunstancias produce vasoconstricción. Bueno, la hipotermia disminuye, en realidad lo que disminuye es la tasa metabólica de consumo de oxígeno y de glucosa, por lo tanto disminuye el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Por requerimiento. El índice metabólico, ¿no? El calcio, el óxido nítrico son sustancias que pueden aumentar o disminuir o regular, digamos, el regulador del flujo sanguíneo cerebral. También hay factores neurogénicos y reológicos. Bueno, los neurogénicos relacionados fundamentalmente con la tasa metabólica y con la desviación a determinados sectores del neuroeje que
que tengan mayor tasa metabólica circunstancial. Y los reológicos están relacionados con la viscosidad de la sangre, fundamentalmente. Acuérdense ustedes del paciente anémico, qué pasa con la viscosidad de la sangre y con los flujos. El paciente poliglobúlico o policitémico tiene algo distinto, y cada uno de ellos, por supuesto, la policitemia o la poliglobulia lo que hace es cambiar la reología y disminuir el flujo. Y al revés, con la anemia. Bueno, el flujo sanguíneo cerebral es constante, fundamentalmente se mantiene constante, ¿no? Con cambios fíjense ustedes, fundamentalmente depende de la presión arterial media, o sea, la PAM, entre 50 y 150 milímetros de mercurio. O sea, en este rango, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante, no cambia. Pero cuando la presión arterial media cae por debajo, por ejemplo, de 50 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo cerebral cae bruscamente. Lo mismo que cuando la PAM, la presión arterial media, aumenta por encima de 150 o 160 milímetros de mercurio en forma brusca, ¿no? Disminuye el flujo sanguíneo cerebral, perdón, lo que aumenta es la presión intracraneal por edemas y alteración vasogénica. Esto es lo que nosotros tenemos que tener muy presente al momento de manejar pacientes con encefalopatía hipertensiva, es decir, con alteración de la conciencia por aumento brusco de la tensión arterial, por aumento, sostenido de la presión arterial. ¿Qué significa eso? Significa que la presión de perfusión se corre hacia la derecha, se mantiene en cifras de 80 a 160, 170 milímetros de mercurio. Y si nosotros bajamos bruscamente por debajo de ese valor, la perfusión cerebral o el flujo cae muy, muy manifiesto. Por eso es que en la encefalopatía hipertensiva, porque esta curva se corre hacia la derecha, no hay que bajar bruscamente a presiones normales cuando estamos en el contexto de esta emergencia hipertensiva. Bueno, por arriba de 150 hay lesión de la barrera hematoencefálica con trasudación, edema, y puede haber rupturas con hemorragia. Bueno, ¿cómo se modifica, digamos, de acuerdo a la autorregulación o de la presión arterial? En la hipertensión arterial crónica, ¿no? Esta curva se corre hacia la derecha, ¿no? La curva de autorregulación se corre hacia la derecha, ¿no? Y eso hay que tener cuidado al momento de bajar la tensión arterial en forma aguda. Lo que hay que hacer es ponerse objetivo en tiempo, 48, 72 horas, a partir de ahí comenzar a ponerle el normotensión, ¿no? Para que esta curvita de perfusión o de flujo sanguíneo vaya corriéndose hacia la izquierda. Bueno, la hipotensión arterial por vasodilatadores, bueno, la curva se viene hacia la izquierda, ¿no? La hipovolemia, fíjense lo que pasa, la curva se va hacia la derecha por aumento del tono simpático. La acidosis, bueno, la acidosis hace que se pierda la autorregulación del flujo sanguíneo y fundamentalmente aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Y después tenemos que hay una presión intracraneal crítica, que es la que va a producir el edema cerebral, y eso fundamentalmente tiene que ver con la presión intracraneal y la acidosis, y va a producir, digamos, más PIC y más acidosis tubular. Puede fallar la autorregulación, ¿no? Disminuye la presión de perfusión cerebral y hay dilatación arteriolar. Esta dilatación hace que el flujo sanguíneo cerebral deba aumentar para mantener el flujo de acuerdo a los requerimientos metabólicos de la circunstancia. Bueno, el límite de autorregulación se agota, la capacidad de vasodilatación cerebral, y cuando se agota esto, en algún momento cae el flujo sanguíneo cerebral. Bueno, cuando comienza a caer el flujo sanguíneo cerebral, inicialmente hay un aumento en la extracción de oxígeno, que es lo que hace que la saturación tubular de oxígeno caiga por debajo del 50%, ¿no? Aumento del índice de extracción de oxígeno, ¿no? Y comienza a disminuir el metabolismo cerebral. Todo esto va a producir en algún momento un deterioro progresivo
¿no? Cuando cae más el flujo o la disponibilidad de oxígeno cae, no puede aumentar más la extracción de oxígeno, por lo tanto, la saturación de la sangre venosa yugular está por debajo del 40%, comienzan a aparecer los trastornos de función neuronal ligados a los trastornos del flujo cerebral. Bueno, también habíamos dicho que lo que pasa con la PCO2, ¿no? Cuando aumenta la PCO2, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, disminuye la PCO2, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Este es uno de los fundamentos fisiopatológicos para el manejo de la hipertensión endocrinal, en pacientes con alteración de la conciencia, y asistencia respiratoria mecánica en el traumatismo craneoencefálico con Glasgow menos de 9, perdón, o sea, 8 para abajo, es indicación de intubación orotraqueal, asistencia respiratoria mecánica con hiperventilación controlada, ¿no? Un PCO2, fíjense ustedes, de 22 a 75 milímetros de mercurio, aumenta, esto es importante, el flujo sanguíneo cerebral. Por cada 1 milímetro de mercurio de aumento de la CO2, el flujo sanguíneo cerebral aumenta 2 mililitros cada 100 gramos, y esto significa más contenido dentro de un continente que es inextensible, por lo tanto puede aumentar la presión intracraneal. Lo mismo que la disminución del flujo con la PCO2 por debajo de 35. Bueno, el pH también hace que cambie el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y con PCO2 por debajo de 20 milímetros de mercurio, en algunas circunstancias se puede desarrollar isquemia. Y las circunstancias que empeoran la isquemia son justamente los que tienen accidente cerebrovascular isquémico. Bueno, a ver. Bueno, la hipotermia, también la temperatura es uno de los factores. Fíjense ustedes, disminuye el flujo sanguíneo cerebral por disminución del consumo de oxígeno, o sea, el metabolismo cerebral. Y disminuye el 5 al 7% por cada 1 grado centígrado de disminución de temperatura corporal, ¿no? Fíjense ustedes que de 15 a 20 grados centígrados se puede tolerar hasta 1 hora de isquemia cerebral completa sin producir muerte cerebral. Por eso es que las reanimaciones en los que están hipotérmicos son, por ahí, el tiempo, cuando hay paro por hipotermia, el tiempo por ahí podemos, después de los 15 minutos, reanimar y tener éxito, digamos, ¿no? Y también es otro de los fundamentos por los cuales la hipotermia forma parte de la reanimación cardiopulmonar en los pacientes que hacen parada cardíaca dentro de una institución. Digamos, es una forma de protección cerebral durante el paro, para que tengan menos secuelas, digamos, posteriores. Por supuesto que hay un efecto protector de la hipotermia profunda, ¿no? Usado en la parada cardiocirculatoria total, en intervención, y se utiliza mucho en intervenciones cardiovasculares en la circulación con bomba, y se utiliza la hipotermia. Bueno, por supuesto que se produce una disminución del consumo de sustrato, mejor conservación con el fosfato de alta energía, y como hay menor tasa metabólica, menor acumulación de metabolitos tóxicos. También tenemos factores neurogénicos, ¿no? La inervación simpática y parasimpática afecta a los grandes vasos de resistencia. El estímulo simpático máximo disminuye el 5 al 10% del flujo sanguíneo cerebral. Hay un desplazamiento, bueno, hacia la derecha, la curva de autorregulación, y los factores reológicos, no hay cambio en el flujo sanguíneo cerebral, el rango de hematocrito de 30 a 50%. ¿No? Aumenta el hematocrito, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Esto, ¿cuándo pasa acá? En las policitemias o en las poliglobulias. Disminución del hematocrito, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, pero fíjense ustedes, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, pero disminuye, justamente porque hay una disminución del transporte o del contenido de oxígeno. Transporte de oxígeno, el contenido arterial de oxígeno. Bueno, y después también hablamos de la presión de perfusión cerebral, la isquemia. La presión de perfusión es igual a PAM, o sea, presión arterial media, menos la presión intracraneal. La presión intracraneal es más o menos 10 milímetros de mercurio, ¿no?
la PIC, o lo que es lo mismo que decir, la presión es la presión que se obtiene midiendo en el espacio subaracnoideo cuando se hace la punción lumbar, ¿no? Y esta es la presión de perfusión cerebral óptima, ¿no? Cuando hay isquemia, hay un descenso de la presión de la perfusión tisular que excede la capacidad de aumentar la extracción cerebral de oxígeno. Esto es lo que pasa cuando disminuyen estos, cuando disminuye esto o aumenta la presión intracraneal. Si disminuye la PAM o aumenta la presión intracraneal, disminuye la presión de perfusión. También tenemos que hablar de la dinámica de producción de líquido cefalorraquídeo. Bueno, es un ultrafiltrado del plasma, se produce diariamente 21 mililitros hora, más o menos 500 mililitros día. El volumen total del líquido cefalorraquídeo es 150 mililitros, ¿no? Se forman los plexos coroides de los ventrículos, ¿no? Y disminuye por algunos fármacos, por hipotermia, cuando hay un flujo, bueno, de acuerdo al flujo de los plexos coroides también, ¿no? Y por aumento de la PIC disminuye la producción. Y a veces el líquido cefalorraquídeo, cuando no circula bien, hace aumentar la presión intracraneal. Bueno, circula por el sistema ventricular hasta la cisterna magna, donde se reabsorben las poblaciones aracnoideas, ¿no? Y pasa a los senos venosos. Aumenta la producción, ¿sí? Aumenta la PIC. Aumenta la producción si disminuye la presión venosa central, ¿no? El retorno a la sangre, retorna a la sangre, ¿no? De proteínas perivasculares e intersticiales. Lo que trasuda, digamos, al espacio subaracnoideo vuelve de vuelta al sistema circulatorio. Bueno, después tenemos la barrera hematocefálica, con una unión estrecha entre las células endoteliales, permite el paso de algunas sustancias, ¿no? Por ejemplo, sustancia liposoluble, oxígeno, dióxido de carbono, y limita otras, por ejemplo, la sustancia iónica, o la de peso molecular alto, proteínas fundamentalmente. Bueno, por supuesto que tiene relación con los gradientes osmóticos, ¿no? El agua tiene un desplazamiento libre de acuerdo a la concentración de iones osmóticamente activos, de sustancias osmóticamente activas a un lado y otro de la membrana. Y en algunas circunstancias hay una ruptura cuando hay hipertensión grave, por ejemplo, hipertensión arterial grave, cuando hay tumores, trauma craneoencefálico, convulsión sostenida, si estado mal convulsivo, infecciones, hipercapnia, hipoxia severa, ¿no? Fundamentalmente esto produce una alteración de la barrera hematoencefálica o infecciones también de la barrera hematoencefálica permite el paso de otras sustancias que cambian digamos, la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo. Bueno, la presión intracraneal, habíamos dicho que era 10 milímetros de mercurio, bueno, entre 8 y 12 milímetros de mercurio, ¿no? Fundamentalmente la presión supratentorial, que es la que se mide en el cuarto ventrículo, o la presión lumbar. Y también, de acuerdo al volumen intracraneal, digamos, de acuerdo a cómo aumenta, la presión, la perfusión cerebral se mantiene más o menos constante hasta que la presión intracraneal comienza a aumentar y ahí cae fundamentalmente, aumenta mucho la presión de acuerdo al volumen del líquido, o al volumen del espacio intracraneal, ¿no? Bueno. Y ahora vamos a comenzar, esto es todo un repaso de fisiología, para que no nos olvidemos de que hay algunas cosas de la fisiología que tenemos que tener presente, y seguramente en todo lo que sigue de esta charla lo vamos a recordar, ¿no? El tema de hoy son las alteraciones del estado de la conciencia, bueno, que constituyen emergencias neurológicas o neuroquirúrgicas, y se presentan frecuentemente o en las salas generales o en las emergencias médicas, ¿no? Bueno, en los últimos tiempos nosotros hemos visto que para hablar, digamos, de alteración de la conciencia, ya habíamos visto todo lo que tiene que estar funcionando adecuadamente: el aporte de oxígeno, el flujo sanguíneo, la presión de perfusión, líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y esto, cuando están
adecuadamente funcionando y perfundiendo, con una tasa metabólica cerebral adecuada, el funcionamiento neuronal y del sistema nervioso es el correcto. Resulta que a veces nosotros en la patología neurológica tenemos que considerar dos tiempos o dos elementos, si uno quiere, al momento de hablar de alteración de la conciencia o de elementos que producen alteración de la conciencia, que son la injuria primaria, que es el elemento que produce el primer impacto, digamos, que ese habitualmente actúa sobre el sistema nervioso central, ya sea la hipoxia, sea la hipercapnia, el trauma, la hipoglucemia, la hipernatremia, los estados hiperosmolares, ¿no? Las convulsiones, ese vendría a ser la injuria primaria. Y después tenemos, ¿no?, que ese es el daño inicial, que puede ser mecánico, tóxico, metabólico, inflamatorio, infeccioso, que ocurre inmediatamente, ¿no?, a la acción de la noxa causal, digamos, ¿no? La noxa causal produce esta injuria primaria. Esta injuria primaria habitualmente en algunas circunstancias actúa y ya después desaparece. Y en otras circunstancias persisten. Y nosotros, en la persistencia de esta injuria, es la que tenemos que actuar generalmente. Otra circunstancia en la cual la injuria primaria produce un daño y desencadena lo que se llama injuria secundaria, que fundamentalmente en la injuria secundaria, en los pacientes con politrauma o trauma, o fundamentalmente daños físicos, elementos físicos que producen impacto en el cerebro, ¿no?, y va a desencadenar esta injuria secundaria, que es un proceso evolutivo que determina daño y disfunción celular neuroglial, ¿no?, adicionales, que son progresivos y que resulta de procesos que van desencadenándose en cascadas bioquímicas, fundamentalmente neuroquímicas, térmica, electrofisiológica, inflamatoria, vasodilatadora, que se inicia por la noxa primaria, o sea, por la injuria primaria, y se va agravando y se agravan por eventos neurológicos sistémicos, como por ejemplo la hipotensión arterial y la hipoxia. Esto es lo que nosotros tenemos que tener presente al momento de actuar y manejar un paciente con alteración de la conciencia, porque a veces la injuria primaria ya se fue y queda todo lo que tiene que ver con la injuria secundaria, y es acá donde tenemos que actuar adecuadamente para mantener todos los parámetros fisiológicos en rango de no permitir que la injuria secundaria siga actuando. Por supuesto, agravando mucho más el problema. ¿Qué es estar consciente? ¿Qué es estar consciente? Para estar consciente, o una persona decimos que está consciente cuando tiene despertar y conciencia con contenido, ¿no? Es decir, pues también se define como el conocimiento de sí mismo y del entorno, ¿no? Y ahora vamos a ver qué significa despertar. Despertar es tener los ojos abiertos, ¿no? ¿No? Sería la vigilia, ¿no? Despertar o vigilia. Y contenido de la conciencia, que sería el conocimiento. ¿Dónde radican esto? Fíjense ustedes, el conocimiento de sí mismo y del entorno se compone de conocimiento, radica en la corteza cerebral, que vendrían acá, están todo lo que nosotros conocemos como funciones psíquicas básicas: atención, senso, percepción y memoria, que eso nos va a dar después una conducta, ¿no?, que requiere que existan vías de conexiones esenciales para que el individuo se manifieste. Y la vigilia, que es la autoexcitación o el despertar, que es un mecanismo que se localiza en el tronco cerebral, específicamente es el sistema activador reticular ascendente, ¿no? O sea que tenemos que tener despertar y conciencia con contenido. El paciente que está lúcido o consciente, bueno, desde el punto de vista de fisiología, decimos que el nivel de la conciencia tenemos que tener un grado de alerta que es lo que nos da el despertar, ¿no? Y el sistema reticular activador ascendente, ¿no? Sistema reticular, todo tronco cerebral, y conciencia, el contenido de la conciencia, que es el conocimiento que está, digamos, desde el punto de vista anatómico,
asientan lo que es la sustancia gris de la corteza cerebral, ¿no? Las alteraciones de la conciencia pueden ser de dos tipos: las alteraciones cualitativas y las cuantitativas, ¿no? Fíjense ustedes, las cuantitativas es el más o el menos, que tienen relación con el despertar, y las cuantitativas, ¿sí?, son de calidad, que tienen relación con el contenido. Ahora vamos a mirar, ¿no?, las alteraciones cualitativas. Son confusión, incapacidad para pensar con la claridad, velocidad y coherencia habitual. Bueno, también puede haber alucinaciones, de vuelta al contenido, ¿no? Es la percepción sensorial sin estímulo externo, la ilusión es la interpretación falsa de una realidad, ¿no? Habitualmente hay un contenido emocional, y después tenemos el delirio, que es una interpretación equivocada de la realidad, ¿no? Fíjense ustedes, son alteraciones cualitativas de la conciencia. Y después tenemos las alteraciones cuantitativas, que hablábamos del despertar. Obnubilación, estupor y coma. La obnubilación es una alteración en la comprensión sin compromiso del nivel de alerta, ¿no? Hay una localización inadecuada de los estímulos, distracción fácil, desorientación temporoespacial y lentitud para responder. Está obnubilado. Algunos le ponen otra alteración, que es la somnolencia antes, ¿no? Pero desde el punto, esto es lo que está más consensuado en la actualidad. El estupor, hay una depresión más significativa de la vigilia, o sea, el despertar. No es posible la comunicación verbal con el paciente, responde al dolor, a estímulos intensos, permanece con los ojos cerrados una vez que acá todavía el paciente abre los ojos al estímulo intenso y cesa el estímulo doloroso intenso y vuelve a cerrar los ojos, ¿sí? Pero responde con localización imprecisa por ahí de los estímulos. Y el coma es el deterioro severo de la vigilia, el despertar, ¿no? El paciente inconsciente no responde a órdenes o a estímulos externos. Otra forma de decir paciente es consciente cuando tiene, tiene noción de sí mismo y responde a necesidades internas y a estímulos externos. Y de vuelta caemos en lo mismo, tiene despertar y contenido de conciencia. Bueno, acá vamos a hablar entonces de los síndromes confusionales agudos, ¿no? La famosa encefalopatía también le llaman delirium los psiquiatras, y tiene distintos nombres, ¿no? Síndrome confusional agudo o injuria encefálica aguda, no le llaman algunos, pero la injuria encefálica está más relacionada con el trauma, ¿no? Es un cuadro clínico de inicio brusco, caracterizado por la aparición fluctuante y concurrente de alteración del nivel de conciencia, afectación global de las funciones cognitivas fundamentalmente, alteraciones en la atención, la concentración con desorientación, exaltación o inhibición psicomotriz que puede llegar al estupor o a la agitación, y acá vamos a ver que hay dos grandes grupos después, y fundamentalmente tiene alteración del ritmo sueño-vigilia o vigilia-sueño, ¿no? O sea, el síndrome confusional agudo, hay alteración de la conciencia, alteración de las funciones cognitivas, alteraciones de la concentración, puede estar exaltado o inhibido, y alteración del ritmo sueño-vigilia. Bueno, la importancia de los síndromes confusionales agudos, fundamentalmente en pacientes ancianos, tiene una elevada prevalencia. Fíjense, entre el 15 y el 50, en algunas series hablan del 15 al 60%. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Cierra el micrófono. ¿Hay quien quiera ver? Ciarelo, Alejandra, ¿qué está haciendo? Bueno, ahora sí. Disculpen, yo tengo... La charla es muy larga, por eso por ahí me detengo poco. Si no estoy siendo claro en algo, apunten y me preguntan al final, por favor. Bueno, entonces, dijimos que tiene una elevada prevalencia, hasta el 60%, tiene repercusión sobre el pronóstico vital y funcional del paciente fundamentalmente, está relacionado con el envejecimiento y los deterioros cognitivos, los que tienen deterioro cognitivo o deterioro en algún
Sistema sensorial suelen desencadenar más fácilmente, si lo tienen trastornos auditivos, los que tienen trastornos visuales, que son las personas, por supuesto las personas ancianas, son las que más sufren este tipo de síndrome confusional, ¿no? Suele tener una reversibilidad teórica, es decir, se puede tratar, y esto es funcional, fundamentalmente funcional, ¿no? Y es una forma de presentación de varias entidades, neurológicas, y complican a veces los pacientes, se complican los pacientes internados por otras causas. Bueno, ¿cuál es la magnitud del problema? Ya habíamos visto, hasta casi el 60%, algunas series hablan del 60%. Aumenta la mortalidad hospitalaria, bueno, por las consecuencias de este problema, bueno, son mortalidad y mayor morbilidad, deterioro funcional de la persona en cuanto a la recuperación funcional como individuo, digamos, y la posibilidad de autovalerse, es decir, del grado de dependencia de otra persona, incrementa la estadía hospitalaria, la estancia hospitalaria, los días de internación, aumenta el gasto sanitario. Bueno, mayor traslado a los centros, de salud y más sobrecarga a los cuidadores. Los criterios diagnósticos del síndrome confusional agudo: alteración de la conciencia, cambio en las funciones cognitivas, ¿no? Alteración, ya pudimos ver que puede tener delirio, puede tener alucinaciones, excitación, y presentación aguda y pulso fluctuante. A veces, generalmente a la tardecita o a la noche comienzan a excitarse, a cambiar su carácter, su conducta, y aparecen estos síndromes confusionales, sobre todo los que están internados por otra cosa. Inicio agudo y fluctuante, agitación psicomotriz, son las manifestaciones clínicas, somnolencia, alteración del nivel de conciencia, hay una desorientación temporoespacial, ¿no? Ahí puede haber alucinaciones visuales y en algunas circunstancias ahí aparece como un síndrome crepuscular, es decir, la persona no entiende muy bien lo que está pasando a su alrededor, con poca posibilidad de comunicación. Tenemos dos tipos de delirio, ¿no? O de síndromes confusionales o encefalopatía también. La encefalopatía en más y la encefalopatía en menos, fundamentalmente está descrita así en alguna bibliografía. El delirio hiperactivo, el 21%, bueno, se movilizan, salen de la cama, se paran, caen, se fracturan, una serie de cosas que ocurren generalmente en horas de la noche. Después tenemos el delirio hipoactivo, que más o menos el 29%, bueno, los pacientes tienen peor pronóstico, por supuesto, están más graves, ¿no? Están más enfermos, las estancias hospitalarias son más largas, acá pueden aparecer muchas las famosas escara por presión, la escara por decúbito, la sobreinfección, las aspiraciones, ¿no? Y bueno, y la úlcera por presión. Y después tenemos los mixtos, que a veces alternan, días o momentos se deprimen y después se excitan. Y bueno, desde el punto de vista de la fisiopatología, esto suele tener relación con que probablemente no hay una vía final común, pero es el síntoma final común de anormalidades de múltiples neurotransmisores. Y se habla de la acetilcolina, la serotonina, acetilcolina, serotonina, sustrato de metabolismo oxidativo, intercambio iónico, alguna citoquina, y bueno, y de algunos neurotransmisores, ¿no? Todo esto, de alguna manera, hace que la función neuronal, digamos que la función cerebral no sea la adecuada. Bueno, desde el punto de vista de la etiología, dijimos que hay alteraciones metabólicas. Dentro de las alteraciones metabólicas, la hipoxia. Digamos, nosotros solemos ver frecuentemente pacientes que a la noche tienen excitación, se levantan, se sientan de la cama. Si está con... Lo primero que tenemos que hacer es ver la famosa oximetría de pulso. Si tienen menos del 90% de saturación, lo más probable es que sea la hipoxia tisular o la hipoxemia, darle oxígeno. Lo que habitualmente suelen hacer los médicos de guardia, los doctores de la cama 4 se excitó, se levantan, hacerlo un día se para. Lo que hay que ver, si no está hipoxémico, si no está con alguna alteración hemodinámica, es decir, digamos, para resumir, puede ser por hipoxia cerebral. ¿Por qué puede ocurrir la hipoxia cerebral? Porque está hipoxémico, por insuficiencia respiratoria,
porque está anémico, porque está perdiendo sangre o tiene una hemoglobina muy baja, porque está hipoperfundido por shock séptico, por shock hipovolémico, porque tiene shock cardiogénico, es decir, todas esas causas que disminuyen el aporte cerebral de oxígeno va a hacer que la persona tenga este cuadro, ¿no? Causas metabólicas, causas electrolíticas. Bueno, entonces, conclusión, lo que tenemos que hacer es regresar al paciente, y acá, cuando hablemos de coma directamente, ustedes van a ver que de vuelta hacemos exactamente lo mismo. A, B, C. Y después el déficit neurológico. Entonces, hablando del oxígeno, la hipoxia tisular, ¿no? La hipoxia cerebral. Alteraciones electrolíticas, la hiponatremia, la hipernatremia, es decir, los síndromes hiposmolares o hiperosmolares, la hipercalcemia severa pueden producir alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso central y cuadro encefalopático. Las alteraciones endocrinas, bueno, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, ustedes conocen bien, ¿no? Bueno, la uremia, ¿no? La encefalopatía hepática, que también habrán leído por ahí, ¿no? Que puede llegar a producir, bueno, son síndromes confusionales que estas son las causas. Y después tenemos algunas tóxicas, el alcohol, monóxido de carbono, el plomo, los metales pesados, los opiáceos, algunos hipnóticos, antidepresivos, antiagregantes, anticolinérgicos, anticonvulsivantes. Todas estas son causas de síndromes confusionales agudos que tenemos que buscar. Estas son las que nosotros más tenemos que detenernos a buscar, porque esto podemos resolver nosotros, y es justamente para lo que tenemos. Ahora estamos cansados un poquito, pero vamos a seguir. Vamos a hablar de coma. Disculpen, ¿estoy siendo claro hasta acá? Sí, profe. Bueno, vamos a hablar de coma. El coma y otros estados de alteración de la conciencia, bueno, los síndromes confusionales que habíamos visto, representan situaciones médicas que pueden implicar un severo daño estructural o metabólico. Daño estructural o metabólico sobre el sistema nervioso central. Y ya comenzamos a introducir dos grandes grupos de alteraciones, ¿no? Muchos de los procesos que los generan ponen en peligro la vida, ¿no? Y su reversibilidad depende de la celeridad con la que se establece un rápido diagnóstico, adecuado obviamente, ¿no? Y un tratamiento también adecuado. Es decir, son alteraciones, son procesos que alteran, ¿no? Y que alteran el funcionamiento del sistema nervioso central y ponen en peligro la vida, ¿no? Y la reversibilidad depende de la celeridad. Una hipoglucemia sostenida, con una glucemia menos de 0,30, pasada las 2 o 3 horas queda con una encefalopatía y después un daño cerebral irreversible. Una hipoxia, una insuficiencia respiratoria con una PO2 por debajo de, una PO2 por debajo de 40. En 4 o 5 horas y ya por debajo de 40 el flujo sanguíneo cerebral aumenta mucho y la extracción cerebral de oxígeno, aunque aumente la extracción lo mismo, no va a poder suplir y no va a poder, el contenido de sangre, de oxígeno que le llega, no va a ser suficiente para la tasa metabólica y va a haber daño neuronal. Es decir, tenemos que rápidamente hacer un examen físico y una interpretación como para tratar y ver la reversibilidad de este proceso. Bueno, hay otras dos grandes alteraciones en la conciencia, algunas sí y otras no, que tienen relación, el estado vegetativo, tiene relación con, fundamentalmente con los estados post-parada cardíaca. Los pacientes que han sufrido un paro cardiorrespiratorio por ahí, o fue reanimado no muy adecuadamente, o se tardó mucho en iniciar la reanimación, o la parada fue más tiempo de lo que permite, digamos, el metabolismo cerebral para que haya muerte. Resulta que se queda dañada toda la corteza cerebral, ¿sí? Que es la que más sufre, acuérdense ustedes, que tiene la tasa metabólica más alta, que es la que recibe casi el 60% del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Entonces, y la que consume más oxígeno que el resto. Y entonces se mueren un grupo grande de toda la sustancia gris del cerebro,
Y quedan los núcleos de la base, ¿no? Y la persona se mantiene con corazón latiendo y con respiración por el respirador. Resulta que los centros respiratorios y el cardíaco, resulta que pueden llegar a asumir alguna función después, función autonómica. Y con el tiempo, después de 15 días de estar en coma, sin apertura ocular, sin conocimiento del medio ambiente, sin poder responder a necesidades internas y a estímulos externos, la persona comienza a tener un despertar, una apertura ocular. ¿Qué significa eso? Que tiene una vigilia, que está vigil, no que está consciente, está vigil. ¿Por qué? Porque para estar consciente tenemos que tener despertar y conciencia con contenido, ¿no? El contenido lo dan las funciones psíquicas básicas que están justamente, que asientan anatómicamente en la corteza cerebral, que son la atención, la sensopercepción y la memoria, ¿no? Si tenemos esas dos cosas, estamos conscientes. Si no, si solo abrimos los ojos, tenemos vigilia. El paciente no es que está lúcido, está vigil. Entonces, comienza a tener apertura ocular, resulta que después se le prueba destete respirador, hasta se le saca el respirador y tiene respira espontáneamente, tiene latido cardíaco y respiración. Hasta muchas veces pueden recuperar el ciclo sueño-vigilia, ¿no? Duermen y después se despiertan y siguen en este estado. Cuando pasan los 15 días y comienza a aparecer eso, estamos llegando a lo que se llama estado vegetativo persistente, ¿no? Hay una alteración en la aferentización, mira, es decir, la persona parece que pone atención, ¿sí? Pero no tiene conciencia de lo que pasa, los ojos siguen algo pero no tiene conciencia, mira pero no ve, ¿sí? Oye, porque a veces, pero no escucha, ¿no? Se llama coma vigil, síndrome apálico o mutismo aquinético. Este es el famoso estado vegetativo persistente. Y después tenemos el síndrome de enclaustramiento, o Lupin síndrome, le dicen. En este caso hay una alteración en la eferentización, ¿no? El paciente, bueno, por supuesto que mira y ve, oye y escucha, ¿no? Es cuando hay lesión en el tronco cerebral, en los núcleos, ¿no? En los núcleos motores fundamentalmente del tronco cerebral. La persona mira y hasta muchas veces se puede establecer un código de comunicación con el parpadeo. Son los dos síndromes que hay que hacer diagnóstico diferencial con el... Profe, disculpe, en el estado vegetativo, ¿dónde estaba la lesión? ¿Sí? En el estado vegetativo, ¿dónde se encontraba la lesión? No entendí, no entiendo lo que dice. En el estado vegetativo, digo, ¿dónde estaba la lesión? ¿A qué nivel estaba la lesión? En la corteza, difusamente en la corteza. Gracias. Bueno, entonces la conciencia, un paciente está consciente cuando tiene pleno conocimiento de sí mismo y del medio que lo rodea, ¿no? Contenido y reactividad, que habíamos dicho, contenido, conciencia con contenido y reactividad, que sería el despertar que está en el sistema activador reticular ascendente. Las funciones del contenido, funciones mentales superiores en la corteza cerebral. Bueno, los componentes de la conciencia serían la vigilia y el contenido, que habíamos hablado, la vigilia o despertar, ¿no? El cerebro proporciona una cognición y autoexcitación, el tronco, el tálamo proporcionan el mecanismo activador que mantiene la vigilia. La interacción de esta estructura proporciona la conciencia. Bueno, después tenemos el contenido, representa la suma de las funciones mentales cognitivas y afectivas. Bueno, respecto a la etiología del coma o, ¿qué nosotros decimos cuando decimos que una persona está en coma? Decimos cómo está, estamos describiendo un estado, ¿sí? No estamos haciendo un diagnóstico. El diagnóstico es coma estructural por ACV, por trauma, disrupción axonal difusa, por
hipertensión endocraneal, por infección, ese es el diagnóstico. Pero estamos describiendo el estado cuando decimos está en coma, ¿no? Eso es una cosa que tenemos que tener presente siempre, porque el estar en coma significa que es un estado simplemente. Bueno, cuando se tiene una relación de la conciencia para explicar una situación del individuo, tenemos que pensar que podemos estar refiriéndonos a su nivel de vigilancia o a su capacidad de interactuar con el entorno y comprender adecuadamente la realidad que lo rodea. Entonces, esto es lo que habíamos hablado anteriormente, en lo referente a la conciencia, con independencia del estado general, de las causas que estén actuando. Un paciente puede presentar alteración del nivel, ¿no? Es el más o el menos, un nubilado estuporoso en coma, en sus diferentes grados, superficial y profundo. Pero también puede presentar una alteración del contenido, es decir, confuso, desorientado, ¿no? Puede tener, que estos son lo que se llaman los síndromes confusionales, ya habíamos visto eventualmente, anteriormente. Bueno, entonces puede ser del nivel o del contenido. El coma, desde el punto de vista estrictamente académico, ¿no?, y funcional, es imposibilidad de obedecer órdenes, emitir palabras y abrir los ojos. Es decir, no abre los ojos fundamentalmente, no tiene apertura ocular, porque si tiene apertura ocular, está vigil, ya no está en coma. ¿Sí? Es decir, no tiene apertura ocular, no emite palabra y no obedece orden. Ahora vamos a ver cómo podemos diagnosticar de pasar esto a una situación práctica, ¿no? Cuando el paciente está en coma, es indicación formal de asegurar una vía aérea permeable, o sea, intubación orotraqueal. Glasgow, menos de 9, o sea, de 8 para abajo, indicación formal de asegurar una vía aérea, de permeabilizar la vía aérea. Bueno, y acá vamos a pasar rápidamente a las injurias encefálicas, ¿no? Injuria encefálica aguda o síndrome confusionales, toda lesión, Disculpe. Sí, toda lesión del encéfalo que puede ser estructural o metabólica, ¿sí? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es la diferencia semiológica entonces entre estado vegetativo y coma? ¿Sería la vigilia? El tiempo en que transcurre y la apertura ocular. Muchas gracias. Bueno, la injuria encefálica aguda puede ser estructural o metabólica, ¿no? Metabólica, cuando hay, ya dijimos, hipoxia severa, hipoxemia, hipernatremia, o estructural, ¿no? Y las estructurales, si ustedes miran, ya después nos vamos a ir dando cuenta. Bueno, las estructurales, la ausencia cerebrovascular isquémico hemorrágico, las neoplasias, las infecciones, hidrocefalia, bueno, trauma, ¿sí? La metabólica, hipoglucemia, cetoacidosis diabética, es decir, síndrome hiperosmolar o hiposmolares, la uremia, la encefalopatía urémica, insuficiencia renal aguda crónica, las alteraciones hidroelectrolíticas, la hipoxia, la hipercapnia, bueno, las intoxicaciones, todo esto va a producir, ¿no?, que son las famosas, los síndromes confusionales, ¿no? Dijimos, vigil, ojos abiertos. Lúcido, además, tiene que tener orientación temporoespacial correcta. Confusión, este es un estado que hay desorientación primero en tiempo, luego en espacio, y por último, en hecho y persona, bueno, no está lúcido, si tiene, ¿no?, está vigil cuando abre el ojo. La obnubilación, una alteración de funciones mentales superiores, principalmente atención y sensopercepción, bueno, literalmente significa torpeza mental. Bueno, decimos que un paciente está obnubilado cuando se encuentra una disminución de su estado de alerta, ¿no? Bueno, es un término que se aplica a estados retardados del despertar, dice que hay que estimularle, ¿no?, o de la atención, en lo que su forma mínima puede incluir hiperexcitabilidad. Bueno, estamos dando vueltas acerca de los síndromes confusionales, ¿no? El mayor defecto en el paciente obnubilado es el de la atención, no atiende fundamentalmente. El estupor, esto sí es una alteración global del estado de la conciencia con persistencia de reactividad. Apertura ocular solo a estímulos intensos y reiterados, es decir, el dolor tiene que ser intenso y tiene que repetirse el estímulo.
¿no? No regresa al estado de conciencia normal, puede abrir los ojos, esta es la diferencia con el coma, ¿no? Porque puede abrir los ojos, pero cesa el estímulo y vuelve a cerrar los ojos y hasta a veces localiza algún estímulo, ¿no? Son estados, son deterioros cuantitativos de la conciencia. Bueno, alteración del estupor, alteración global del contenido de la conciencia con reactividad conservada, abre los ojos, ¿no? De vuelta acá, lo mismo que acabo de decirle yo. Y después tenemos la tercera alteración, que es el coma, que es el verdadero estado de inconsciencia. Hay una alteración del contenido y de la reactividad. Alteración del contenido y de la reactividad. Ojos cerrados. Paciente en coma tiene los ojos cerrados. Bueno, por supuesto que dijimos que para que el paciente esté consciente o lúcido tiene que tener funcionando, ¿no? Los hemisferios cerebrales en forma adecuada y el sistema activador reticular ascendente. Bueno, ¿cómo se produce cuando un estado patológico lesiona ambos hemisféricos, tiene que ser bilateral, o interrumpe los mecanismos de alerta? Es decir, que asientan en la parte ventral del tronco encefálico, ¿no? Y los hemisferios cerebrales, sustancia gris. Y para que lesione o actúe sobre ambos hemisferios, tiene que ser algo que afecte funcionalmente a todo. Y acá, de vuelta, en la hipoxia, en la glucosa, la osmolaridad plasmática, ¿no? Fundamentalmente, el diagnóstico, esto sirve mucho para la semiología y para ir describiendo estados, ¿no? El Glasgow se utiliza para describir el estado. Para que seamos claros, por definición, se habla de que el paciente, por definición, por Glasgow, se habla que el paciente está en coma cuando tiene un Glasgow de 8 para abajo, o menos de 9. Lo que pasa es que entre 8 y 3, que es el mínimo, ¿no? Entre 8 y 3 están todos los estados anteriores. El estupor, por ejemplo, puede estar ahí, ¿no? Puede ser un Glasgow del 8, porque abre los ojos y dice, bueno, tiene tanto de... Ahora vamos a ver cómo, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos el Glasgow? Bueno, desde el punto de vista de la valoración y de la semiología, tenemos que estimular y evaluar respuestas oculares, verbales y motoras. ¿No? Yo siempre trato de decir ocular, verbal y motora porque es 4, 5 y 6, por eso es por ahí más fácil, ¿no? Y a cada uno y se valora la mejor respuesta, ¿no? Se valora la mejor respuesta. La respuesta ocular, si tiene abierto espontáneamente, se le coloca el número 4. Si al estímulo verbal le llamamos, decimos, abre a la voz 3. Si tenemos que estimularle desencadenarle el dolor, es 2. Y si no abre, es ni 1. O sea que es no abre 1, al dolor 2, al estímulo verbal 3 y espontáneamente 4. Es decir, el puntaje de la respuesta ocular máxima es 4. Y siempre tenemos que poner la mejor respuesta. La respuesta motora, ¿no? Acuérdense como mnemotecnia. La respuesta ocular, ninguno es 1, la respuesta motora, ninguna respuesta es 1, y la respuesta verbal, ninguna respuesta es 1. O sea que el Glasgow mínimo es 3. Y ese sería el verdadero estado de coma. No abre los ojos y no responde, ni habla. Ese sería el verdadero estado de coma. Entre 8 y 3 están todas las otras alteraciones que habíamos visto. Entonces, la respuesta motora obedece órdenes, o mueve espontáneamente 6, con propósito, localiza el dolor 5, retira al dolor, ¿no? 4, flexión sería de decorticación, flexión de decorticación 3, extensopronación de descerebración 2, y no hay ninguna respuesta 1 de la respuesta motora. La respuesta verbal, orientada, palabras con propósito, confusa, sonidos inadecuados, inapropiados, incomprensible o ninguno. Entonces, ya tienen que tener idea que, fíjense,
que esto, la respuesta ocular 4, respuesta motora 6, respuesta verbal 5. 6 y 4, 10 y 5, 15. El Glasgow más alto es 15. Todo lo que esté por debajo de 15 hay algo. Y es la mejor respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes están evaluando a un paciente con accidente cerebrovascular y un brazo no mueve y el otro trata de buscar, bueno, lo que se interpreta es, en la respuesta motora, es localiza el dolor, es 5. ¿No? La respuesta verbal no habla, puede ser 1, son 5 y 1, 6. Y, perdón, la respuesta verbal no habla, es 1. Y la respuesta ocular abre al dolor, 2 y 5, 7 y 1, 8. Glasgow 8. ¿No? El paciente va con el brazo hacia el lado. No se denomina por la otra que no mueve. Es la mejor respuesta ocular, verbal y motor. También se puede establecer grados de profundidad del estado de coma, que esto es lo que últimamente se utiliza también para la descripción clínica, es decir, Glasgow de 9, por ejemplo, o de 8, ¿no? O de 7, ¿no? Y ahí podemos decir, fíjense ustedes, describir. Ninguno de ellos, todos de grado 1, 2, 3, 4 tienen los ojos cerrados. ¿Sí? Grado 1, 2, 3, 4 tienen los ojos cerrados. En el grado 1, ojos cerrados, localiza el dolor, ¿no? Cruzando la línea media. Si localiza ya, el Glasgow debe ser 8, por lo menos, ¿verdad? O sea que el coma superficial sería de alguna manera. En el grado 2, fíjense ustedes, ojos cerrados, todo tiene ojos cerrados, y frente a estímulo doloroso hay respuestas posturales, o flexión o extensopronación, ¿no? Coma grado 2. Es decir, la primera es, localiza el dolor cruzando la línea media, la otra es, tiene respuesta postural, flexión o extensopronación, el grado 3 tiene respuestas vegetativas, por ejemplo, le estimulamos, ojos cerrados, no emite sonido, le estimulamos y aparece taquicardia, aumenta la frecuencia respiratoria, está hipertensión arterial. Esto es respuesta vegetativa, coma grado 3. Y coma grado 4, ¿no? Todos tienen los ojos cerrados y ausencia de respuesta a los estímulos nociceptivos. Y habitualmente en el coma grado 4, paro respiratorio. Entonces, para clasificación de grado de coma, es grado 1, 2, 3, 4. Grado 1 localiza estímulo. Grado 2 tiene respuesta de cortica o de cerebro, postural. Grado 3, respuesta vegetativa. Y grado 4, paro respiratorio. ¿Estoy siendo claro acá? Sí, doctor. Bueno, esto es lo que yo trato de recordarle siempre, ¿no? Cuando un paciente presenta alteración aguda del estado de conciencia, debe entenderse que dicha alteración por sí misma no es un diagnóstico, ¿no? Estamos describiendo nomás. El examen físico general debe preceder al examen neurológico, eso tiene que acordarse siempre. Es decir, que la sistemática de la inspección general, ¿no? Piel, postura, movimientos respiratorios, signos vitales, temperatura y pulso, siempre tenemos que hacerlo. Y esto, aunque la descripción de cada paso es secuencial, siempre debe existir un abordaje simultáneo de cada una de las pautas recomendadas. Ya cuando vamos viendo la piel, vemos si respira bien, si tiene una buena vía aérea, si tiene ingurgitación, una serie de elementos que vamos viendo, aquí tomamos el pulso, ya sabemos que tiene 30 frecuencia cardíaca y tenemos que hacer mejorarle el volumen de minutos, la frecuencia cardíaca, es decir, no le palpamos el pulso, está parado, hay que realmente cae de maduro lo que le estoy diciendo, ¿no? Por supuesto que todas estas pautas no se diferencian de la sistemática de la reanimación que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, el enfoque diagnóstico es primero estabilizar clínicamente al paciente, determinar si el cuadro clínico, ¿no? Si el cuadro neurológico obedece a una patología primaria del sistema nervioso central, digamos, si es algo, o si es parte constitutiva de una enfermedad sistémica, es decir, acá en la encefalopatía hipertensiva, la encefalopatía urémica, la hiponatremia, el hipotiroidismo, el coma misedematoso, el estado hiperosmolar y hipoosmolar, es decir, si forma parte o si forma parte de una encefalopatía séptica, un coma por
otra alteración, ¿no? O si es parte sintomática de un trastorno fisiológico dependiente de otra enfermedad. Y si el cuadro es neurológico primario, ¿no? Lo que tenemos que ver es si es de tratamiento quirúrgico o no. Es decir, para saber esto, si el cuadro es neurológico, determinar si requiere intervención quirúrgica o intervención clínica de urgencia. Es decir, cuando hablamos de esto, lo primero que tenemos que hacer es estructurar los metabólicos, y eso es lo que tenemos que buscar. Desde el punto de vista práctico, de abordaje práctico, dijimos que no escapaba la sistemática de la reanimación, A, B, C, ¿no? Vía aérea y columna, respiración, por supuesto que tienen la vía aérea obstruida, a los 3 minutos antes ya va a estar con alteración de la conciencia, permeabilizar la vía aérea, muchas veces aspirar, mejorar la oxigenación, y ya eso a veces es suficiente como como tratamiento, digamos, de el paciente con alteración de la conciencia. No ventila, lo mismo, ¿no? Ventilarle, mejorar la oxigenación. Bueno, el C, frecuencia cardíaca y presión arterial, o la hipertensión en estado de encefalopatía hipertensiva de emergencia, o el shock en estado de hipotensión severa, hay que corregir esto, es decir, el A, B, C, si hay problema corregir, si hay problema en el B corregir, si hay problema en el C corregir. Bradiarritmia, taquiarritmia, estado de shock de cualquier tipo, por supuesto que esto hay que corregir ya. Acá es el momento donde le hacemos una vía venosa central, una buena vía venosa o 2 buenas vías venosas periféricas, hacemos una extracción de sangre para comenzar a estudiar las posibles causas, ¿no? Hemograma, glucemia, uremia, ionograma, estado ácido base, PO2, ¿no? Función hepática. Y después A, B, C, D, el abordaje neurológico. Por supuesto, el abordaje neurológico con el CLASGO, fundamentalmente, y comenzamos a evaluar otros elementos, por ejemplo, los párpados, pupilas, movimientos oculares espontáneos, ¿no? Reflejos oculares, oculomotores, reflejos corneanos, para buscar signos de focalización neurológica o dónde asienta la lesión. Buscar, juntamente con el abordaje neurológico, CLASGO primero, buscar en el examen ocular, bueno, la posición de los párpados, pupilas, después buscar signos meningios, es decir, Kernin-Brunzinski, las asimetrías y los reflejos osteotendinosos y el Babinski. La exploración secundaria, bueno, aliento, hidratación, temperatura, bueno, piel fanera, buscar estigmas de patopatía, de alcoholismo, de uremia. En la anamnesis siempre hay que interrogar antecedentes patológicos, de patopatía, fallo renal crónico, diabetes, alteraciones tiroideas, consumo de fármacos, algún tóxico, ¿no? Antecedentes psiquiátricos, VIH. En la enfermedad actual, si alguien fue a buscarle, tratar de interrogar la escena, por ejemplo, de donde trajo, si había blister, si había alguna nota o algo como para tener idea de qué puede estar pasando. Por supuesto, olores, fármacos, alcohol, drogas. La velocidad con la que se instaló este estado, ¿no? Las alteraciones metabólicas o las alteraciones no estructurales se van produciendo lentamente, las alteraciones estructurales de forma brusca, ¿no? Bueno, signos focos neurológicos, hipertensión endocrinal, TEC previo, o buscar en los pacientes que tienen alteraciones en la conciencia, los famosos síndromes toxinfecciosos. De la etiología, ¿cómo podemos clasificar? Dijimos que pueden ser estructurales o no estructurales. Los estructurales, sobre el sistema nervioso central, traumático, ¿no? TEC, trauma craneoencefálico, y no traumático. El no traumático puede ser focal o difuso. Bueno, focal, accidente cerebrovascular, aumento de la presión intracraneal. Lo difuso, hemorragia subaracnoidea, infecciones, meningitis, encefalitis, encefalopatía hipertensiva. Es decir, los estructurales, los no traumáticos, ya focal o difuso, ¿no? Y dentro de los no estructurales, fundamentalmente extraneurológicos,
tóxicos, metabólicos, endocrinos, infecciosos, y todas las causas que ustedes conocen, fármaco, droga, alcohol, ambientales, ¿no? Las causas metabólicas, hipoxemia, hipotermia, hipoglucemia, hiperglucemia, uremia, encefalopatía hepática, coma mixedematoso, diabetes mellitus, Addison, endocrino, ¿sí? Y las alteraciones por sepsis. Esta es una diferencia entre cómo se puede diferenciar entre el coma metabólico y el estructural, ¿no? El metabólico es de instalación lenta, el estructural de instalación más brusca. El coma metabólico hay disminución de la vigilia oscilante, el estructural disminución de la vigilia fija y progresiva. La afectación neurológica en el metabólico es bilateral y simétrica, eso es clave, si no hay focalización, no hay una asimetría, mientras que en el estructural hay signo de foco neurológico o asimetría. En el metabólico las pupilas siempre están isocóricas, ¿no? Y habitualmente son reactivas, mientras que en los estructurales suele tener pupilas asimétricas o alteración de los reflejos fotomotores. Los oculomotores en el coma metabólico son normales, los oculomotores en el estructural están alterados. Lo mismo que el fondo de ojo, por ejemplo, en el coma estructural siempre hay edema de papila, generalmente hay edema de papila, mientras que en el metabólico es normal. Y en el coma metabólico, corrigiendo la injuria primaria, corrigiendo la alteración, ¿sí? Habitualmente tenemos buenas respuestas. Y en el estructural, el tratamiento inicial habitualmente no da respuesta adecuada de recuperación de la conciencia. Bueno, siempre en las alteraciones de la conciencia tenemos que identificar estos elementos, fíjense ustedes. ¿Qué significa esto? Aumento de la presión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia respiratoria. Esta es la famosa teoría de Cushing del síndrome de hipertensión endocraniana. Y esto es síndrome de irritación meningia. Por supuesto que Figidenuca, Kerlin, Lusigi, ¿no? Fíjense, y los dos tienen náuseas, vómitos, los dos juntos. Acuérdense que el síndrome, la meningitis, tiene el síndrome meningio y siempre hay cierto grado de hipertensión endocraniana. Por eso es que se le agregan los otros elementos. No es que la meningitis tiene... ¿Cuáles son los integrantes del síndrome meningio? Náusea y vómito. No tiene náusea y vómito el síndrome meningio. Pero la meningitis sí tiene. ¿Por qué? Porque tiene otros elementos. ¿Están siguiendo, verdad? Bueno, respecto a la afectación pupilar en el coma metabólico, siempre tiene pupila isocórica y al estímulo fotomotor hay miosis reactiva, ¿no? Los reflejos oculomotores, por ejemplo, la desviación o el óculo cefalógiro también se llama, ¿no? El famoso maniobra de ojo de muñeca, que lo dicen, ¿sí? Nosotros tenemos a la persona, nos ponemos a la cabecera de la persona que está en coma, tomamos la cabeza, giramos levemente por ejemplo, hacia la izquierda, y después le giramos hacia la derecha. ¿Qué pasa cuando hay una alteración metabólica? Los ojos primero tienden a quedarse hacia la izquierda y después se van hacia la derecha. Esa es la respuesta normal, ¿no? Respuesta normal. Cuando hay una alteración metabólica habitualmente o cortical supratensorial. Y por supuesto que la respuesta motora suele ser la adecuada. Como metabólico, ¿no? Bueno, estos son los diferentes patrones respiratorios que podemos tener. Chain stop, cuando hay afectación de la corteza cerebral en forma difusa, o como metabólico, las pupilas están isocóricas, los reflejos oculomotores dijimos cómo están, ¿no? Y hay respuesta de corticación. Cuando va un poquitito más abajo, hacia la protuberancia, por ejemplo, las pupilas se ponen mióticas, ¿no? Las pupilas se ponen mióticas. Los reflejos, hay una postura de descerebración habitualmente, ¿sí? Y cuando hay una hernia de uncal, una hernia que compromete el tercer par, hay una asimetría pupilar, ¿sí? Y acá en este caso puede haber la famosa respiración acá. Ahora vamos a mirar supratentorial.
supratentorial por encima de la tienda del cerebelo, ¿no? O afectación más tirando a cortical, digamos. La respiración es chain stop, las pupilas son isocóricas, reflejo reactiva, los reflejos óculos cefalógiros son normales, y también cuando le estimulamos con el agua fría en uno de los oídos, ¿no? Agua a menor temperatura que la temperatura corporal, por ejemplo 8 o 10 grados, a eso le damos agua fría, la persona está en 45 grados, nos aseguramos de que no hay daño en el conducto auditivo externo y la membrana del tímpano esté intacta, ¿no? Entonces ahí irrigamos con 15 o 20 mililitros el oído, por ejemplo el oído derecho. ¿Cuál es la respuesta normal que puede ocurrir con el agua fría? Es que los globos, nosotros levantamos los párpados, los globos oculares se dirigen despacito hacia el lado irrigado, vuelven. Despacito hacia el lado irrigado, pues vuelven. Entonces, el nistagmo se define por la fase rápida. Es decir, si irrigamos con el agua fría en el oído derecho, el nistagmo va a ser hacia la izquierda, porque huye del frío. Bueno, eso es una alteración supratentorial y en este caso, también cuando hay alteración metabólica o supratentorial no focalizante, nosotros le levantamos los párpados, los dos párpados, ¿sí? Así en la cabecera, miramos, y los globos oculares suelen tener unos movimientos conjugados, simétricos, sin ninguna fijación, digamos, ¿no? Movimientos conjugados y simétricos. A eso se llama vagabundeo ocular, ¿no? Y eso también es propio de las alteraciones supratentoriales. Bueno, cuando hay compromiso mesencefálico, hay midriasis fija con respiración, hiperventilación, ¿no? No hay la respuesta de ojo de muñeca, nosotros le giramos la cabeza y los ojos se van junto con la cabeza, no hacen el intento de quedarse en el lado izquierdo y después vuelven, ¿no? Porque la corrección lo hace la corteza cerebral. Por supuesto que la postura, en este caso, cuando hay compromiso mesencefálico de descerebración, cuando hay compromiso protuberancial, dijimos que la pupila son puntiformes, lo mismo, no tiene respuesta oculocefalóquira, ¿sí? Y no hay respuesta motora y hay flacidez, ¿no? Y la respiración, esta es la famosa respiración apnéutica. Bueno, tenemos los síndromes herniarios, ¿no? ¿Qué es lo que puede herniarse? Puede herniarse la hernia falciforme, digamos, ¿no? O herniarse y comprometer acá el tercer par. Aparecen los famosos síndromes herniarios, ¿no? La hernia falciforme, la tentorial central. Y la hernia uncal. Bueno, la hernia uncal es la que compromete el tercer par craneal. Y la hernia amigdalina cuando se hernia la amígdala del cerebro. Bueno, ¿cuáles son? Fíjense ustedes, cuando hay lesiones supratentoriales que afectan los dos hemisferios, ¿no? En algunas, las lesiones laterales pueden producir las famosas hernias, y estas hernias pueden ser estas tres que habíamos hablado, la del cíngulo, ¿no? La uncal y la transtentorial central, y van produciendo, esto es lo que tiene que conocer, o por lo menos acordarse bien, ¿no? Las funciones neurológicas se van deteriorando en sentido descendente, o sea, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, ¿no? De arriba hacia abajo. La hernia singular, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿No? Es la que se produce cuando la circulación del cíngulo se desplaza por debajo del lado del cerebro y comprime la arteria cerebral anterior, ¿no? Que hay una masa acá arriba que desplace hacia abajo y comprima la cerebral anterior. ¿Qué es lo que va a pasar? Hemiplejía contralateral, predominio crural, desviación de la mirada hacia el lado de la lesión, o sea, hacia el otro lado de la plejía, ¿no?
y trastornos esfinterianos, que ya habíamos hablado cuando dijimos de la embolia de la cerebral anterior, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Plejía plural a predominio plural contralateral, con desviación de la mirada hacia el lado de la lesión, o sea, hacia el otro lado de la plejía, ¿no? Con trastornos esfinterianos, hernia singular. Hernia uncal, acá se hernia el uncus del hipocampo, de un lado, ¿no? A través de la muesca de la tienda del cerebelo, comprime el tronco cerebral a la altura del tercer par craneal. Produce midriasis unilateral paralítica y progresiva con ausencia de respuesta oculovestibular de ese lado. Y la transtensorial central más hacia abajo cuando se desplaza el diencéfalo a través de la tienda del cerebelo y produce un aumento de la presión intracraneal y un desplazamiento del puente hacia abajo produciendo, bueno, deterioros rostrocaudales y de arriba hacia abajo apareciendo signos respiratorios, oculares y motores. Respiratorios, la respiración es apnéutica, oculares, asimetría ocular, o primero miosis y después midriasis, y motores, plejía y paro. Entre los estudios complementarios para valorar un paciente en coma, dijimos que pedíamos un hematocrito, una rutina, un hematocrito, glucemia, uremia y ionograma, función hepática fundamentalmente, la gasometría arterial y en algunas circunstancias algún tóxico. Y hormonas tiroideas cuando sospechamos. Dentro de los estudios complementarios, bueno, el electrocardiograma puede ser uno de ellos, importante para ver frecuencia cardíaca y a veces alguna alteración en el ST. La tomografía de cráneo sin contraste en la urgencia, fíjense ustedes. Y la tercera indicación sería la punción lumbar. ¿Cuándo indicamos punción lumbar? Y bueno, obviamente ante la sospecha de meningitis, o con un síndrome meningio. Síndrome meningio manifiesto e indicación de punción lumbar. Con o sin alteración de la conciencia, ¿no? Habitualmente las personas ancianas tienen alteraciones de conciencia. Bueno, la evaluación diagnóstica, dijimos que teníamos que evaluar siempre a un paciente con alteración aguda de la conciencia, hay que establecer si se trata de una patología estructural, metabólica o psicótica. ¿No? Vamos a comenzar por la más fácil, la famosa crisis de conversión, que es esto. Tenemos que buscar la manera de diagnosticar, bueno, son trastornos del ámbito psiquiátrico, fundamentalmente en lo neurológico, se caracteriza por un ambiente teatral, ¿no? Adelante los familiares de otras personas, estos necesitan público, si ustedes le sacan a todo el público, ellos enseguida se despiertan. Bueno, de manera espectacular, el paciente evita conscientemente lesionarse, si se cae no se golpea o no se lastima fundamentalmente, ¿no? Evita conscientemente lesionarse, se resiste la apertura de los ojos, ustedes le quieren abrir y se nota que ellos se resisten, o el movimiento pasivo de las extremidades, y presenta pseudoconvulsiones. Bueno, y las movilizaciones son grotescas, no se lateraliza la cabeza, no se muerde la lengua, no se relajan los esfínteres, es decir, no hay sudoración ni palidez, no hay bradicardia. Estos son las famosas crisis de conversión que se llaman. Y bueno, dentro del diagnóstico neurológico ya dijimos que tenemos que buscar el nivel de conciencia. En este punto es importante el examen físico orientado por niveles para establecer nivel de conciencia, presencia o no de foco neurológico, para establecer si es estructural o metabólico, ¿no? Y indemnidad del tronco cerebral, ¿no? Tratar de mostrar la lesión estructural. Bueno, y acá, de vuelta, puntaje de Glasgow, diámetro y simetría ocular, movimientos oculares, tipo y ritmo respiratorio, reflejo del tronco. Bueno, la evaluación del patrón respiratorio, ¿no? Respiración normal, puede ser chain stop, puede ser una hiperventilación neurógena central o respiraciones apnéuticas. Respecto de la pupila, esto es, tenemos que conocer, las pupilas isocóricas intermedia y con reflejo fotomotor lento son representativas de lesión mesencefalodiencepálica, es decir, por arriba son supratentoriales o más bien corticales, y se acompañan de respiración de chain stop. Pupilas mióticas, hay lesión mesencefalopontina, fundamentalmente puente, y se acompañan de hiperventilación neurógena central. Y pupilas midriáticas y sin reacción indican lesión pontovulvar,
Y más abajo, fíjense ustedes, por arriba de la tienda al cerebelo, mesencéfalo y esto bulbo y cuerpo, ¿no? Se acompaña de respiraciones apnéuticas tipo BIOT o de paro respiratorio. Esto rápidamente tenemos que tener presente al momento de hacer una evaluación de un paciente neurológico, ¿no? Bueno, estos son cómo puede estar la pupila. Y respecto a la movilidad ocular, la desviación conjugada de la mirada hacia el lado contrario al déficit motor sugiere una lesión hemisférica contralateral. Es decir, le habíamos dicho recién, la herniación del cíngulo, por ejemplo, que es lo que pasa, comprime la arteria cerebral anterior y hay plejía, predominio plural contralateral y desviación de la mirada hacia el lado de la lesión, o sea, hacia el otro lado de la plejía, ¿no? O sea, lesión hemisférica contralateral. La desviación conjugada hacia el lado del déficit motor o hacia abajo indica una lesión del tronco encefálico. ¿Cómo se llama esto? Estos son los famosos síndromes alternos, que la próxima clase vamos a dar. Vamos a charlar seguramente de los síndromes alternos. La mirada desconjugada indica parálisis de algún par oculomotor. Puede ser tercero o cuarto. Y esto también es importante. Fíjense ustedes que los desplazamientos espontáneos horizontales, lentos, conjugados, simétricos, ¿no?, de los ojos indican integridad de las estructuras troncoencefálicas, ¿no?, al igual que la presencia de los reflejos óculocefálicos y óculovestibulares. Óculocefálico era la maniobra del ojo de muñeca, ¿se acuerdan? Y óculovestibulares son cuando le estimulamos con el agua fría uno de los oídos. Bueno, entonces las estructuras que originan trastornos de conciencia pueden ser supratentoriales o infratentoriales, ¿no?, estructurales fundamentalmente, y después tenemos el coma metabólico. ¿Cuáles son las causas de coma metabólico? Hiponatremia, hipernatremia, hipoglucemia, hiperglucemia, hipoxia, insuficiencia renal, coma urémica, insuficiencia hepática, coma hepático, hipotiroidismo, intoxicaciones por droga, opioide, barbitúrico, benzodiazepina, neuroleptico, antidepresivo, todo, ustedes ya conocen. La mayoría de las causas de coma se pueden establecer sin una técnica de neuroimagen, es decir, con la historia clínica y el examen físico. Y a veces un estudio complementario, es decir, no es que el paciente que viene en coma, que entre al hospital por el agujero del tomógrafo, no, hay que hacerle un examen físico y resolver los problemas en cuanto vaya apareciendo el A, el B, el C, ya habíamos dicho, ¿no? Porque si no le vamos a estudiar bien y no vamos a tener ningún resultado adecuado. Tratamiento inmediato. Primero, comprobar la permeabilidad de la vía aérea, ya habíamos dicho esto, vamos a recalcar de nuevo. Ejemplo, intubación orotraqueal con Glasgow menos de 9, sonda nasogástrica para evitar las aspiraciones, las infecciones y las complicaciones infecciosas posteriores y, por supuesto, insuficiencia respiratoria, inmovilización cervical si hay un traumatismo, acceso venoso, ¿no? Cuidado con las soluciones hipotónicas, ya habíamos dicho, la glucosa, salvo que esté hipoglucémico, es preferible dar soluciones salinas, ¿no? Sonda vesical para evitar la excitación por el dolor después, cuando acumule orina en la vejiga. Por supuesto que medidas farmacológicas cuando ameriten y remitir al hospital en la atención primaria. Tratamiento farmacológico específico, si hay hipoglucemia, con glucemia por debajo de 0,60, por debajo de 0,30 hay coma seguro, ¿sí? Por supuesto que hay que hacer, serían 100 mililitros de dextrosa al 25, 200 mililitros de dextrosa al 10 en forma rápida, o solución, 2 ampollas de 20 centímetros cúbicos de glucosa al 50%, vienen las ampollas de dextrosa hipertónica al 25 y al 50. Cuando sospechamos síndrome de Wernicke, bueno, por supuesto 100 miligramos de complejo vitamínico B, endovenoso. Intoxicación por opiáceo, naloxona, 0,4 mililitros, hasta 2 miligramos de forma endovenosa. Por benzodiazepina, flumazenil, una ampolla 0,5, una dosis inicial de 0,3 miligramos, ¿no? Sí, una dosis total de 2 miligramos. Flumazenil se va haciendo en bolito.
Y después las medidas generales de mantenimiento. Por supuesto que ya habíamos dicho, mantener una nutrición, ¿no? Mantener una nutrición adecuada en las primeras 24 horas, una vez que se estabilice, colocar sonda nasogástrica de acuerdo a la funcionalidad del tubo digestivo e iniciar una alimentación enteral. Y los cuidados generales, evitar contracturas, colchones antiescara, evitar desecación de las córneas, ¿no? Y cambios posturales por las úlceras de decúbito. Si tiene hipertensión endocranial, tratar la hipertensión endocranial, mantener la cabeza del paciente elevada, evitar soluciones hipotónicas destrozadas, evitar la hipercapnia, la dijimos, ¿no? Manitol, ya vimos la dosis que se utiliza, dexametasona en algunas circunstancias, cuando la causa de la hipertensión endocraniana es tumoral, la dexametasona está indicada, mantener la tensión arterial en rango elevado de la normalidad, ¿no? Y barbitúrico de acción rápida. Dentro de las medidas generales, el cabecera tiene que estar a 30 grados, esto permite una presión de perfusión cerebral óptima, alimentación precoz, puede ser con sonda frecuentemente o parenteral si es que no tiene tubo digestivo utilizar, mantener la normotermia, es decir, acuérdense ustedes que aumenta cada grado centígrado que aumenta por arriba de 37 grados, el consumo cerebral de oxígeno aumenta al doble, y mantener el medio interno en forma adecuada, una PO2 de más de 80 milímetros de mercurio con una saturación por arriba del 93%, la saturación de oxígeno, el magnesio de 1.8, PCO2 de 28 a 32, calcio de más de 7.5, pH 7.35 y un sodio de 130 a 145. La higiene oral con clorexidina, siempre hay que mantener esto. Y, por supuesto, que en algunas circunstancias se le indica asistencia respiratoria mecánica. ¿Cuándo? Cuando hay hipoventilación alveolar, o sea, con una PO2 por debajo de 60, sobre todo PCO2 por arriba de 40. Cuando tiene hipertensión endocraniana, ya habíamos charlado que hay que mantener una hiperventilación, adaptador al ventilador por milla solar o pleácido, más pancuronio, es decir, con bloqueante neuromuscular y una analgesia. Bueno, también en algunas circunstancias se puede utilizar ventilación no invasiva o presión soporte si no hay hipertensión endocraniana. La ventilación no invasiva o con presión soporte, solo si no hay hipertensión endocranial y la persona en algún punto puede colaborar. Bueno, ¿cuándo se indica monitoreo de presión intracraneal? Ante la presunción de hipertensión endocraniana por la patología de base, por un ACV, por un trauma, o en el postoperatorio de neurocirugía. Casi todos deben salir con catéter para monitorear PIC. Bueno, dentro de las causas estructurales de la etiología de comas estructurales, ¿no? Tenemos locales, lesiones focales, infra o supratentoriales, el ACV, hemorrágico, el isquémico, ¿no? Puede ser hematoma intracraneal, tumores, abscesos y hidrocefalia, y de las lesiones difusas, meningitis, encefalitis, epilepsia, estatus epiléptico, encefalopatía hipertensiva, lesión axonal difusa, esto es en el trauma craneoencefálico, y las lesiones secundarias, aumento de la PIC. Pronóstico en los pacientes en coma. Bueno, la posibilidad evolutiva de los pacientes en coma incluyen un amplio espectro de situaciones que van desde la recuperación funcional total a la encefálica. Por supuesto, ¿de qué va a depender esto? Y depende de la etiología, fundamentalmente del proceso, ¿no? De la etiología, cuál fue la causa que llevó al coma, ¿no? En general, las alteraciones tóxicas metabólicas tienen mejor pronóstico que los procesos estructurales. Es decir, el trauma craneoencefálico o los hematomas intracerebrales tienen otro pronóstico que son totalmente distintos. Es decir, el pronóstico depende de la etiología del proceso, de los elementos clínicos como la duración del coma, las evidencias del daño del tronco cerebral, esto sí es serio, ¿no? Y el grado de afectación motora dentro del score de Glasgow, ¿no? Por supuesto, son de mayor elemento que inciden en el pronóstico. Bueno, por supuesto que algunas alteraciones electroencefalográficas también, ¿no? Como post-anóxico, un patrón isoeléctrico, o de salva, ¿no? O de salva supresión, es un factor independiente de mal pronóstico, significa que las neuronas quedaron difusamente lesionadas y con mal funcionamiento, y algunos elementos tomográficos, fundamentalmente en los ACV y en los traumas craneoencefálicos.
De esto depende el pronóstico. Muerte cerebral. Bueno, ¿a qué le llamamos muerte cerebral? A una expresión, ¿no? Es la expresión con la que se designa a la pérdida de todas las funciones del encéfalo. Se declara cuando los reflejos del tronco cerebral, las respuestas motoras y la actividad respiratoria están ausentes en un individuo comatoso, normotérmico, estable o normotenso, ¿no? Con lesión masiva e irreversible, que no haya recibido drogas o fármacos que actúen en el sistema nervioso central y que no tenga otros factores que contribuyan al cuadro clínico. Este es el concepto de muerte cerebral, es decir, cese de las funciones y alteración de los reflejos del tronco cerebral en una persona que está normotensa, que está con una temperatura adecuada y que está con una PO2 adecuada. También exigen que tenga una PO2 por arriba de 85 milímetros de mercurio. Por supuesto, tiene que estar estable. Muchas gracias. Hemos terminado temprano hoy, por suerte. Posiblemente me toque hablar el viernes. Vamos a hablar de epilepsia, convulsiones, miastenia gravis y síndromes alternos. Así que me despido por hoy. Nos vemos el viernes. Mañana creo que hay meningitis. Gracias, profe. Doctor, ¿usted puede compartir este Power? ¿Me escucho? Si puede enviarnos este Power. Sí, sí, ahora cargo. Gracias. Gracias, profe.